Vivimos en una época obsesionada con parecer inclusiva. Marcas que hablan de diversidad. Influencers que hablan de amor propio. Instituciones que dicen representarnos. Gobiernos que hablan en pro de los derechos humanos. Mas hoy queremos hacer una pregunta incómoda. ¿Todo lo que se hace en nombre de la inclusión realmente ayuda? Porque a veces la inclusión también se convierte en espectáculo. Hola, buenas, ¿cómo están? Resilientes. Mi nombre es Adaluz. Mi nombre es Ana. Ana, por aquí. Por fin estamos aquí ya, después de tantos inconvenientes, dificultades que tuvimos para arrancar con este podcast. Cambio de nombre y todo, pero por fin aquí. Bueno, bienvenidos a Desvéndate Podcast. ¡Ay, qué emoción! Quiero decirle que me disculpen porque estoy un poquito agripada, pero con todo el amor para entregarle este episodio a ustedes. Que lo disfruten y espero que sea de su gusto. Ay, Esperamos. Sí. Ay, sí, bienvenidos a este podcast, welcome, a donde vamos a hablar sobre cultura, sociedad y todo lo que nos pase por la cabeza a ti, a mí y a Ada. Así es, así es. Así que tú también mandas aquí, recuerda que estamos en Instagram como @desvéndate podcast, con V, desvéndate. Y que puedes quitarte la venda con nosotros cuando quieras, a través de YouTube, a través de Spotify y las demás plataformas de podcasting. Y que más que decir que bienvenidos. Y este tema que vamos a hablar hoy es... Bueno, un tema muy controversial. Empezamos fuerte, pisando fuerte, porque es un tema que causa muchas emociones encontradas, ¿verdad? Así es, muchos sentimientos encontrados. Hay aquí, cuando se habla de inclusión, también muchos, vamos a decir así, inconvenientes. Exactamente. O también se distorsiona lo que uno quiere decir. Lo que es la realidad de este tema. Es un tema bastante interesante y por eso quisimos traerlo. Abrir con este tema. Sí. Hoy vamos a hablar de cuándo la inclusión deja de dignificar y empieza a utilizar. Así que, un disclaimer pequeñito. Este episodio busca hacer reflexionar, no busca atacar a personas en específico, tal vez sí, pero principalmente busca llamar a la reflexión, busca que demos un cambio de 360 grados a cómo se maneja todo esto de las comunidades en situación de vulnerabilidad, que ahora vamos a explicar qué son, cómo se maneja el tema de la inclusión y cómo muchas veces quienes se supone que deben ayudar utilizan. Así es, sobre todo esa parte es la más incómoda de este tema, que quienes tienen el poder, quienes tienen la facilidad, las posibilidades de acceder a los medios y a los recursos que son los que llegan a este tipo de personas, se aprovechan de las personas en situación de vulnerabilidad. Exacto. ¿Y qué son las personas en situación de vulnerabilidad? Te preguntarás tú que estás en casa comiendo una palomita o estás en el trabajo. Bueno, según las Naciones Unidas, las comunidades o personas en situación de vulnerabilidad son aquellas que se ven dificultadas en el acceso a derechos, a cosas tan básicas como alimentarse, como tener una educación digna. Así es. Por el sistema en el que vivimos. Por ejemplo, vamos a poner que tengamos dos personas, una con discapacidad y una sin discapacidad. Dependiendo de dónde vivan, de cuál sea su calidad educativa,
qué contactos tienen, qué diferentes capitales, a eso se le llama capitales, según el filósofo Bourdieu, qué capital tengan, van a poder acceder a más o menos recursos. Así y tú es. tienes discapacidad, se te dificulta 15,000 Claro, veces más. claro. A pesar de que cada uno tiene diferente estatus social, pero la condición de La discapacidad específicamente de la limita. que vamos a hablar acá hoy. Exactamente, limita, no importa el grado de educación, no importa el grado económico, Exacto. se dificulta más el acceder a los medios y a los recursos adecuados. Por el hecho de tú tener la discapacidad. Así es. Ya de ahí, como bien decíamos, dependiendo de en qué, vamos a decir, categoría social, que así es que se llaman, que si el color de piel, que si el estatus social al que perteneces, la cantidad de oportunidades a las que has podido acceder. De todo eso depende que tú puedas acceder con mayor facilidad o no a los recursos. Más es importante resaltar que se llaman comunidades vulnerables por esa razón, porque sin importar si está la facilidad o no, en caso de no tener esos recursos o de tenerlos, y que puede ser algún día que no los tenga, se le dificulta más el acceso. Sí, todo se vuelve más complejo. Claro, eso es así. Entonces, justamente de eso, el micrófono, de eso es que vamos a hablar hoy. De cómo. Sí, es un tema de verdad que Sí. tiene sus telas que cortar. Así es. Exactamente. Miren, Así es. según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.300 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Eso representa aproximadamente un 16% de la población mundial. Una de cada 100 personas, una de cada 10 personas. Y aún así, son muy pocos de las personas con discapacidad, aquellos llamados líderes, que toman las decisiones muchas veces en cuanto a políticas públicas, en cuanto a qué nosotros necesitamos, en cuanto a qué no necesitamos como comunidad en situación de vulnerabilidad, que es la persona con discapacidad. Y ahí aparece un fenómeno importante, la diferencia entre representación y participación. Así es. Porque no es lo mismo yo participar, yo me voy y me tomo la fotico contigo, a yo te represento. Exactamente, Así no. es. A yo poder, no es lo mismo ser representado, yo voy y me tomo la foto contigo, a yo poder decir, yo participo, yo tengo voz y yo tengo voto en esas decisiones, ¿verdad, Ada? Así es. Muchas personas están ahí simplemente para cubrir un espacio. Se le toma en cuenta simplemente Por la discapacidad. tienen la condición o cuando necesitan que se le escuche. Exactamente. Entonces, ahí utilizan, vamos a decirlo así, a la persona que tiene la condición. Muchas veces se utilizan. Y muchas veces ni se le considera. Sí. Bueno, tú tienes la experiencia. Sí. Se utilizan para lucrarse. Entonces, por eso hemos querido traer este tema, para hacer visible, que el público conozca este tipo de acciones que se vienen dando hace tiempo. Y nosotras siempre, Ana y yo, hemos hablado sobre esto y siempre hemos querido alzar la voz en cuanto a esto. En cuanto a este tema, porque a nosotras como mujeres que tenemos la condición de discapacidad, nos preocupa mucho cómo llegan los servicios en la calidad que llegan. Y muchas veces son mal utilizados. Entonces, eso que es lo no que se hemos dan, querido. se quedan en ciertos tipos de personas que se quedan ahí y la gente que de verdad lo necesita. O normalmente se pone a dedo, es decir, por ejemplo, tú conoces a Pedrito, ay, mira, yo voy a recomendar a Pedrito porque lo conozco y me cae bien. Que eso también pasa en la política. Sí, eso se da mucho a nivel social. A nivel social.
social. A nivel social. Exactamente. O muchas veces pasan que se hacen donaciones para cierta persona determinada y a esa persona solamente le llega una funda de arroz y un galón de aceite a su casa. Así es. Para un mes Usan los completo. casos. Hay muchos casos, sí. Que para un mes usted se imagina una fundita con arroz, aceite, una sardina, un poquito de azúcar. Ujú. Por eso es importante preguntarnos quién tiene el poder real. ¿En quién se concentran las decisiones? Por ejemplo, cuando tú ves una entidad que trabaja por la discapacidad y que, bueno, no está liderada por personas con discapacidad y yo me preocupo. O sea, tal vez que tú tengas una familia, un familiar que tiene alguna condición, está bien, te queremos y te admiramos por eso, pero eso no es excusa, vamos a decirlo así, Claro. para que tú vengas y quieras aprovecharte hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque tú puedes empatizar con las condiciones, como dijo una empresaria con la que estábamos hablando en estos días, ¿te acuerdas de la reunión? Sí. Que ella dijo, yo empatizo con ustedes, pero yo no puedo hablar por ustedes, yo no puedo venir a decir lo que ustedes necesitan porque no tengo la condición. Exactamente. Ella dijo, simplemente yo puedo solidarizarme con ustedes desde mi perspectiva, pero yo no tengo la condición, ella dijo exactamente. Yo no estoy en la condición que están ustedes. Yo no puedo decir, yo me voy a poner en el lugar, porque aunque yo quiera, nunca voy a sentir como sienten ustedes. Esas fueron específicamente las palabras que ella utilizó. Y esto es un fenómeno, esto tiene nombre, déjenme decirle, que se llama tokenismo. El tokenismo ocurre cuando una institución incluye a una persona vulnerable solamente para aparentar diversidad e inclusión de forma legítima. La persona sale en la foto, va al trabajo todos los días, pero realmente no tiene ni, a la hora del none, como decimos acá, no tiene ni poder de decisión, no tiene ningún, no se le pregunta qué quiere, qué desea, de qué formas puede colaborar más, Así es. cómo puede hacerlo mejor, eso no se pregunta. Entonces eso se llama tokenismo, cuando solamente te buscan para salir la foto y ya, si te vino me acuerdo. O por conveniencia. Sí. ¿Te ha pasado alguna vez? Ya tú me fuiste útil ahora, ya te vas, no te necesito más y aquí acabó todo. ¿Y te ha pasado? Entonces, eso pasa mucho. Sí, pero a ti te ha pasado. Sí, claro. De que vamos a sincerarnos. Claro, hablamos de esto por eso, porque lo hemos vivido. Exactamente. Hemos estado ahí en muchas ocasiones. Y que da molestia. Te dicen, sí, mira, yo te voy a ayudar, te voy a... que oye de esa palabra, ayudar, porque es que me lo está dando por caridad. Sí, así es. Esa palabra se utiliza mucho, pero la palabra ayudar tiene mucho trasfondo. Y lo que más me preocupa a mí, como psicóloga, voy a entrar ya a la parte psicológica, es cómo daña la autoestima de la persona con discapacidad cuando se siente utilizado, cuando se siente defraudado, cuando no se le da el lugar que esa persona merece, porque muchas personas tienen muchas capacidades, tienen mucho talento, mucho potencial. Y cuando tú te ves simplemente utilizado que te utilizan, ir. eso lacera mucho Sí. La autoestima, de verdad que sí. Sí, yo lo digo por mí, por ejemplo, cuando yo entré a trabajar por primera vez en un centro público acá, yo estaba muy emocionada y a mí me pica en la sangre. No, en ese tiempo yo no te conocía, eso fue antes. Ok, yo pensé que la otra vez que... Sí, no, pero ya está eso fue antes, en ese tiempo no éramos amigas. Okay. Y yo muy emocionada, yo voy a hacer muchas cosas, yo voy a poner mi carrera en práctica, porque yo estaba en la universidad en ese tiempo. Y yo como que, sí, yo voy a hacer nota de prensa, voy a ir a las actividades, voy a cubrir eventos, yo muy feliz, sí, mi amor. Y cuando vengo yo, y nada de eso pasa, eso me dejó como que tan en baja. Yo tenía una depresión ese tiempo y luego me pasó otra vez
y como 5 veces más, hasta que yo dije, ay no mi amor, yo voy a abrir mi propia empresa, yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Conocí a la señorita aquí presente que tiene la misma filosofía que yo. Sí. De que aunque nos muramos de hambre, pero otra vez yo no voy a pasar por lo mismo. Y dije, Claro, hay que- claro, claro. Y gracias a la psicología de ella, pues yo voy a terapia, señores, vayan a terapia, que somos hablarnos para adelante. Sí, ese es otro tema que tenemos para ustedes preparado. Exactamente. Entonces, gracias a eso, es que como que se ha mejorado esa parte, pero eso te deja súper Sí, sí, muy súper lacerado. triste. Y Claro. lo más duro es la persona que no se da cuenta. Así es. Que te usan de que, ay, voy a marchar al Palacio Nacional. Y te usan, vamos a hacer una huelga, vamos a hacer una marcha en favor de que si yo qué, que si yo cuánto. Y quien se ve beneficiado no eres tú, es la persona que está arriba, Claro. que muchas veces no le interesa que tú estés bien y que tú Claro. salgas de ese círculo vicioso. Así es. Exactamente. Simplemente le interesa lucrarse, Ujú. obtener los beneficios a costa de qué, de tu sacrificio, de tu esfuerzo. De tu esperanza. Sí, de la ilusión de querer progresar, que muchas personas con condición de De vulnerabilidad vulnerabilidad, acuden Sí. a esos medios buscando una solución Ujú. a sus problemas. Sí, porque uno dice persona con condición de vulnerabilidad, pero tal vez tú que estás ahí del otro lado, tú lo vemos muy abstracto, pero me refiero a aquella madre soltera que tiene 3 muchachos y que de un momento a otro, por H o por R, tuvo una discapacidad. El marido le dijo, bye bye, no te quiero, y ahora tiene que resolver con sus 3 muchachos, ella sola, Claro. y con una discapacidad. Una añadida. condición de salud Con también una- puede ser. Una condición de salud, como el tema del cáncer. Claro. Por ejemplo, miren, yo siempre hago Una referencia diabetes. al caso Jet Set. Sí, Que el caso Jet Set, señores, que mucha gente quedó con discapacidad después de ese caso. ¿Y quién le dio las orientaciones? Mire, usted puede rehabilitarse de tal o cual forma. Bueno, yo confío en su ignorancia ahí, pero de los medios nunca se habló, nunca, o se tocó, y si se tocó muy poquito. ¿Tú lo viste en los medios? no. No. Las ¿verdad personas que quedaron con condición de discapacidad no se ha hablado del todo. No, Porque muchas todavía, aunque es muy poco No lo tiempo para asimilan. la rehabilitación, para que esas personas puedan funcionar otra vez. Como funcionar en dicen, la que yo no lo- sociedad, yo no lo veo bien. puedan desarrollarse, puedan Exacto. desenvolverse ya con la condición que tienen. Ha pasado muy poco tiempo porque eso es un proceso que hay que agotar, ¿sabes? Y que es eso un duelo que independiente. todavía las personas que fueron afectadas por esa tragedia todavía están en el proceso de duelo. Exactamente, y muchos están en Entonces, cama, no pueden ni levantarse. Mira, yo me acuerdo del caso de Menita, que es la de la sal fratulechosa, búsquenlo en Instagram, yo la sigo muy chulo. Ella quedó en silla de ruedas, la despidieron del trabajo, ella era la jefa de su casa, porque ella mantenía a su hija, a su mamá, venezolana, o sea, extranjera acá. Y resulta que ella tuvo que abrir la sal de tu lechosa después de lo del Jet Set, suerte que la gente la apoyó Sí, y se puso a vender tortas. Pero y cuando los casos no son tan visibles. exacto, exacto. Y cuando no hay un Cuando flash no, detrás. no llegan las ¿Quién las ayudas, cuando no hay una persona que le duela. Exactamente. Entonces, a raíz de todo eso, señores, hay mucha gente aprovechándose. Hay mucha gente que se lucra de la Exactamente. condición, de la discapacidad, que ponen instituciones simplemente para buscar un beneficio propio. Señores, que salen a protestar, alzando la voz. O que se comportan mal o de forma grosera, todo aquel, ay, tiene discapacidad, se le perdona Sí, todo. ujú. Y lo peor es que no etiquetan a todos, porque Claro, no pagamos claro, todos. claro. Exactamente. Yo me acuerdo el caso de la lotería, que era un Ay, caso sí. que se dio aquí. Ah, me preguntaron Sí. una vez. A mí me decían, yo me montaba en los carros y me decían, oye, ¿tú eres de la que estaba en la lotería? Ay, sí. ¿Tú eres de la que da los números? ¿Y tú eres la que está envuelta en el problema? No, de- yo no. yo. Imagínese, eso fue Santo Domingo, yo vivo en Santiago. ¿Cómo yo voy a estar ahí? Ah, no, yo pensaba, porque ya prácticamente, si uno comete un error, ya todos estamos ahí. Entonces, es como... Y que la gente con discapacidad es una santa, ay sí.
tenemos mucha Esa es otra cosa también. que esa es otra que se puede tratar. Pero otro punto importante, Ada, es como muchas veces se usan a la persona con discapacidad para presentar historias de pena excesiva o de super inspiración. Como yo digo, mira, yo soy la superwoman, la mujer maravilla. Claro que sí, hay muchos que lo hacen. Claro. Hay muchos que los hacen. Claro. Y yo no digo que usted no pueda ser orador motivacional. Si usted quiere ser orador motivacional, excelente, vaya a ser orador motivacional. O que usted como persona que no tiene capacidad, no le guste ver su contenido, de ver como una persona con discapacidad sale adelante, lo logra, porque eso, miren, cuesta mucho lograrlo, ¿eh? Claro. Cuesta mucho lograrlo. Para uno mantenerse, para uno llegar a un cierto estatus, para uno llegar a cierta... Que es por necesidad que uno tiene que mantenerse, porque a uno le cuesta la vida 3 veces más cara. Claro que sí. Entonces, eso tiene un nombre, ¿tú sabías? Sí, claro. Eso se llama específicamente inspiration porn o porno de inspiración. Eso no tiene nada que ver con la pornografía. Jamás. Para nada. Para nada. Es un concepto acuñado específicamente por la activista Stella Young. Y ella habla específicamente con el consumo emocional vinculado a personas con discapacidad como herramientas para inspirar emocionalmente. O sea, mira, tú lo lograste. Ay, tú lo lograste, tú eres un ángel, tú eres maravilloso, sí. Tú eres una persona que tiene capacidad. Superman, la Mujer Maravilla, le quedan chiquitos. Exactamente. Y yo no soy capaz de hacer eso. Y yo no puedo, yo no sé cómo tú lo haces. ¿Cómo tú puedes? Exactamente. Ay, Dios mío, pero wow, y lo suben a la cima. Ay, ajá, esa es otra. Ay, ¿por qué tú andas sola? Ay, ¿por qué tú andas sola? Ay, Dios, ay, Jesús. Pero señores, miren, yo he tenido Uber que me preguntan a las 8 de la noche, ¿y por qué tú andas sola en motor en la calle a esta hora? Sí. Y yo le digo, porque yo quiero, algún problema. Sí, o sea, es como el lado opuesto. A veces te ponen en... Como que tú eres nada. Te suben a la cima, ¿verdad? Y otras veces te ponen en el piso que... que tú no haces nada. Así es. Es como contradictorio y eso es algo también que lacera mucho la autoestima. Claro. Las emociones, uno dice, pero ¿y entonces? Porque es que tú no te ves capaz de hacer las cosas. Y yo lo digo por mí, miren, hubo un tiempo, como yo puse en una postulación ayer que yo hice a España, hubo un tiempo que yo decía, pero que yo no voy a poder hacer mi carrera, para que yo estudie esto que es la comunicación, si yo no voy a poder hacer nada, todo es muy visual, todo requiere, solo me quieren poner a hablar de discapacidad. Hubo un trabajo que yo estaba que solamente querían que yo hablara de discapacidad y a mí no me interesa, a mí no me solo interesa. Hablar. A mí no me interesa hablar de discapacidad. Lo digo, a ella sí le gusta. A ella le encanta. Yo lo que hablo es de forma crítica, pero de que tú me vas a escuchar a mí diciendo ¿qué es la discapacidad visual? O cómo funciona. A mí eso no me va. Sí. Yo te puedo hablar de otro tema perfectamente porque mi cerebro está capacitado para eso. Claro. No podemos estar en todas las áreas, no simplemente tiene que ser porque uno tenga, es como eso es una etiqueta, que porque uno tiene discapacidad tiene que solamente hablar de discapacidad, no. No, claro que no. Es para quien le guste. Yo siempre digo, claro, los colores son para quien le guste. Claro. Entonces, básicamente, me pasó eso, que me querían solamente a hablar de discapacidad. A ti te han pasado tus cosas también. Sí, claro. Exactamente. Claro. A mí me gusta porque yo siento la necesidad, soy psicóloga, siento la necesidad. Pienso que si uno llega a los lugares, se abren puertas, posibilidades. Porque mucha gente no sabe cómo tratar, cómo incluir. Y si tú le orientas, si tú le das herramientas para que esa persona pueda asociarse con la persona con una condición, se va ganando. Es un paso y es algo que también es otra cosa, que es tenemos muy que útil. Educar a todos los lados que uno va. Claro, donde quiera, porque a veces... Pero a veces cansado, chica. Sí, a veces te ignoran, pero no es porque tienen la intención, sino por el desconocimiento, porque no saben cómo tratar. Entonces, por eso es que yo le veo la utilidad de uno hablar de esos temas. Y eso yo lo aprendí con ella.
porque antes a mí me estresaba, o sea, a mí me estresa, pero yo no voy a decir que no, yo eso no lo he superado. Cuando yo estoy hablando con una persona y como que, o sea, o no, porque yo le digo, chico, tú ves que yo no te estoy viendo, responde. No me responda con la cabeza porque no la Sí. veo. O si tú estás con Para otra decir- persona, se dirigen a la A la otra persona que está persona. contigo y a ti te dejan Por así eso yo como ando que... sola, mi amor. Yo soy como la oveja negra, como dicen, yo ando sola, no me gusta andar con gente. Porque así yo Sí. digo, ¿me hablas a mí? O porque no hay nadie más. Me hablas a mí, aunque es más complicado, porque tú, Sí. que si para entrar a un sitio, que si Ajá, salir, porque que si no- tú si uno quieres no conoce el espacio, Exactamente, es complicado. se Para la persona con dificulta. discapacidad visual, eso depende de la Sí. discapacidad. Claro, claro. Pero todo depende mucho y varía mucho. Pero básicamente es eso. Si tú me ves a mí, háblame a mí, acércate a mí, no a la Claro. persona que está al lado Claro, mío. claro, claro. Y si tú supieras que tú tienes una cosita, es como tú decías, algo muy interesante, que muchas veces no es por maldad, es por o desconocimiento, desconocimiento. O por querer ayudar. Ajá. Pero en ese querer ayudar tú la ceras. Sí, sí, porque a veces también te tratan como niño, a veces te tratan como bebecito recién nacido, porque te ven con la condición y piensan que tú no tienes la capacidad de hacer las cosas. Exacto. Y eso no es por maldad, no es Por protección simplemente muchas por veces. desconocimiento, por querer ayudar, por Exacto. querer ser útil. Y he de decirte una cosa, que a veces esto pasa mucho con la familia, Sí. pero ¿qué pasa cuando ayudar vulnera los derechos de la otra persona? Pues pasan cuando usa tu historia, tu imagen o tu vulnerabilidad para construir prestigio institucional, para mantener a tu familia. Miren, yo he visto gente que pone a las personas a pedir Ay, sí. en las calles. Sí. En las calles. Niños con una Madres condición. que casan a las hijas, Sí, venden a las sí, hijas. sí. Ay, mira, ya no necesita estudiar, ya no necesita hacer nada, porque ¿qué ella va a ser ciega? Sí. Que la casen, y eso se ve mucho en las comunidades rurales, que la casen y no importa si la persona quiere, no importa si ella le gusta su pareja, Claro. o a él, porque también puede ser con los... Eligen por ti. Eligen por ti, Sí. o te dejan trancado en su casa, o te dejan trancado en la casa, como que tú no eres, tú eres No un te dan una mueble, educación. no te dan educación, ni siquiera lo mandan a la escuela Ajá. y cosas así, básicamente. Te abandonan a la suerte. Exactamente. Defiéndete o... Eres huérfano Sí. de familia viva. Sí, así. O de instituciones vivas, porque también las instituciones. Sí, tienen mucho que ver en ese Ujú, en sentido. todo este tienen tipo de tienen cosas. mucho que ver. Aquí, Aquí es un tema muy fuerte, ¿verdad? Son muchas cosas, muchas cuestionantes. Entonces nosotros por eso quisimos traer te trajimos tema. Este tema. Para que reflexiones un poquito. Claro. Y además de personas con discapacidad, esto puede pasar de a ti, en tu familia, en tus Claro, amigos. claro. Porque, por ejemplo, mira, vamos a poner a una persona que tenga una condición de diabetes. Y no es que tú vas a decir, ay, yo voy a ser irresponsable conmigo mismo, no. Es como que tener esos espacios para darte cuenta de si te están utilizando o no, de si están lucrando contigo o no. Así es. Porque así déjeme es. decirle una cosa, a ti que estás del otro lado de la pantalla, tu dignidad no la debes negociar Jamás. con nadie. Jamás, jamás. Con nadie. Jamás. Tu dignidad, tus derechos. Tus derechos, sobre son todo. intransferibles. Claro. Son inherentes a ti por el hecho de ser un ser humano. Así Hasta es. los animalitos tienen derechos, pues, que eso vamos a hablar en otro episodio, pues. Sí. Pero tu dignidad, tu persona, no es algo para venderse y no deben lucrar contigo. Ya si tú quieres que lucren contigo, perfecto, pero dame mi Bien. ganancia, dame mi 60%. Ya si tú quieres que lucren contigo es otra cosa. Y ya no sé, con los estereotipos. Así es. Pero que tú lo hagas consciente. Exactamente. Que, Y con contrato, todo legalmente vinculante, mi amor. Exactamente, exactamente. Es importante identificar los lugares donde nosotros estamos, donde nosotros hacemos presencia, donde nosotros somos útiles, donde a nosotros se nos valora, sobre todo. Es importante poder conocer todo eso y poder salir de donde usted no se siente cómodo, de donde usted no se siente valorado, porque hay mucho engaño,
mucho engaño, muchas injusticias. Mucha gente que utiliza. Mucha gente utilizando, lucrándose de la condición del otro. Entonces, esa es la reflexión que queremos traer para ustedes. Estate pendiente a nuestro Instagram porque vamos aquí a ir compartiendo hacks, tips, consejos durante toda esta semana del episodio. Así es. Vamos a ir hablando más de este tema. Si ustedes tienen preguntas, recuerden que pueden escribirnos por Instagram. Así es. También pueden escribirnos al correo y ahí contactar con nosotras, porque lo que queremos es escucharte. Y si te interesa que hablemos de un tema. Sí, exactamente, un tema en específico o alguna pregunta que ustedes quieran que queremos un episodio. Recuerda que aquí hablamos de cultura, sociedad y todo lo que se nos pase por la cabeza a ti y a nosotras. Así es. Así que, en resumen, tu dignidad no se negocia. Y si quieres negociarla, que sea con contrato. Así es, así es. Pues nada, esto no fue... No te coger de pendejo. Así es. Esto fue Desvéndate Podcast. Nuestro primer capítulo. Bye. Nos vemos en una próxima edición. Chau. Sí.